onda, Susana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí lista. ¿Lista para platicar? Así es, hablaremos de muchas cosas, sin duda. Gracias por por aceptar esta invitación. Es prácticamente una charla que va un poco acerca del trabajo que haces. Y pues yo creo que todo esto que está surgiendo con Ojo de Cuervo, que es súper interesante, me gustaría que por ahí girara la conversación, una plática al final. Y la primera, así como para iniciar, es ¿quién es Susana Reyes? Sí, bueno, pues siempre es una pregunta compleja, complicada, porque uno tiene que intentar describirse y elegir de entre todo lo que uno cree. Hace algunos años, quizás 2, 3, decidí por broma, pero quizás en serio, ponerme en el Facebook, donde uno también crea otra vida, ¿verdad? Y otra forma de ser, que yo solamente era una humilde ama de gata, porque había entendido mi relación con mis 3 gatitos. 2 de ellas ya no están, una porque dejó este plano y la otra porque anda prófuga, digo yo. Sigo con el hashtag devuélvanme a la galleta. Espero que ella esté bien en algún lugar con quienes esté, que la cuiden, que la quieran. Tengo esa esperanza, quiero tener esa esperanza, y creo que también es una de las cosas que parece broma, parece que solo es el plano de las mascotas, pero que en este país es una cuestión tan cotidiana, ¿no? Con los desaparecidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la esperanza en que los seres queridos estén siempre bien. Entonces, eso como una de las cosas que son de las más cotidianas. Vivo con ahora son Bigotes Jonese, mi gatito, pero a lo largo he hecho demasiadas cosas. Quizás un día revisando los discos duros dije, Dios mío, ¿a qué horas he yo tenido tanto tiempo para hacer todo esto que está registrado aquí? Sí, muchos amigos te conocen como maestra. Ajá, exacto. Desde como los actriz, 17 años. tallerista. Tengo un trabajo administrativo, imagínate vos, para ganarme el dinero, pagar recibos y poder hacer todo eso que mencionás, ¿verdad? Que en el camino se fue construyendo. Creo que nunca tuve la previsión de en dónde me veía a los 10, a los 20, a los 30 años de existencia, pero el camino siempre me llevó por una cosa que quizás desde pequeña yo amé, y es el libro. O sea, de alguna forma, creo que como decía mi hermano y su oración favorita de Dios mío, yo no te pido que me des, sino que me pongas donde hay. El camino, el destino y todo me ha colocado ahí. Creo que en el fondo uno empuja, tampoco voy a negar eso, ¿verdad? Pero sí fue una especie de golpe de suerte que yo comenzara trabajando en la imprenta de la UCA, por ejemplo, para llegar a ese objeto hermoso que es el libro. Ahí yo aprendí cómo se hacía un libro. Todavía tuve la oportunidad de saber, de ver, porque sí me lo dejaron ver en algún momento, las maquetas, cuando todavía no se digitalizaba. Yo llegué a la imprenta de la UCA cuando ya estaban las Macintosh, que así se llamaban, las Apple, las Mac. Eran las Macintosh que se encendían con un disco externo, 3.5. Todo eso quizás a los más jóvenes les suena chino, ¿verdad? Entonces aquella máquina arrancaba, jamás me tocaron una, porque eso era una cosa como ahora que te dijeran vas a meterte a los servidores, ¿verdad? Que eso es un plano de elegidos, de iniciados. Entonces yo seguía con las máquinas, que ya estaban las máquinas de escribir eléctrica, ¿verdad? Haciendo todo eso ahí, pero meterme en el mundo del libro, y por el mundo del libro conocer a un gran maestro, que fue una persona muy importante en mi formación profesional como licenciada en letras de la UCA, me llevó cada vez más a trazar en meandros, pues, porque siempre estuve esquivando muchas cosas, buscando otras cosas, he sido muy curiosa, pero todas me terminaron llevando al libro de alguna forma. Entonces
creo que ya no puedo negar ese camino. Y quizás el ejercicio de mi profesión me llevó a ser maestra. Me gusta enseñar lo que sé. No soy nada coda, como dicen, o que me guste quedarme con el conocimiento, al contrario. Siento que es bastante egoísta con el conocimiento. Exactamente, así es. Hay gente que es muy egoísta porque sabemos el conocimiento es poder. Entonces, tendrán razón. Mira, este maestro que mencionas es Paquito. Es Lito Rodríguez, Rafael Rodríguez Díaz. Fue él quien llevaba el taller de letras en los 90, ya casi agonizante la revista, y él llevaba los originales a la imprenta y como siempre lo hacían esperar, conversaba conmigo y me convenció de que me metiera a estudiar letras. Yo no sabía qué estudiar porque todo lo que yo quería estudiar de la guerra. Yo comencé a trabajar en 1989, 2 meses antes de que asesinaran a los jesuitas y a sus empleadas, y entonces yo no sabía qué estudiar porque no había antropología, no había arqueología, no había ninguna de esas cosas. Sociología me iba interesando, pero de entrada me dijeron que la iban a cerrar en la UCA y así fue. Y luego quizás decía yo psicología, pero en eso apareció Lito Rodríguez y me hablaba de letras. Y como yo ya me había metido al teatro, hablando de los meandros de mi vida, ¿verdad? Yo hacía teatro, me encantaba, me fascinaba, yo hubiese querido ser actriz, ya estaba cerrado el bachillerato en artes, no podía formarme aquí, no podía formarme en ningún otro lado, era consciente de que mi mamá no me podía mantener, entonces en una cuestión así, ¿verdad? Tienes que tener un sostén, ¿no? Y mi mamá era muy grande ya de edad y no quería yo ponerle en ese límite, quizás lo hubiera hecho, pero sentía yo que era una falta de respeto con todo lo que ella había logrado darme. Entonces dije yo, no, a trabajar, a ver qué hacemos, pero el llamado estaba allí, ¿verdad? Y Lito me convenció y me metí a letras porque me decía, ay, hay una clase de dramaturgia. Tardé 5 años en llevar esa clase, por lo menos la pasé con 10, porque dije yo, pecado que no lo logre. Y entonces así, entre el teatro y luego todo lo que implicó la carrera de letras, donde me volví poeta, que tampoco estaba en mi espectro. Sí me gustaba la poesía, sí recortaba poemas, sí transcribía poemas de otros autores, ¿verdad? Con toda esa certeza, ¿verdad? Pero de pronto me vi escribiendo poesía y de pronto me vi ganando premios, ¿verdad? Que los tomé yo como un llamado también y dije yo, bueno, quizás debería probar con esto, como que no lo hago tan mal. Y en el camino de la carrera yo iba teniendo certezas, ¿verdad? De que la poesía no era una cosa que para tomársela así como solamente, ay, voy a expresar mis emociones, mis sentimientos. No, que eso era también una cosa muy seria. Y no sé si todavía lo logro, pero sí, yo también me lo tomé muy en serio, como debe ser. La poesía. Me acuerdo que platicábamos hace un par de días sobre que casi te metiste a esto de sacar libritos casi como jugando, ¿no? Ajá, siempre Sí, te digo, los meandros de la vida. Sí, o sea, y a veces nos pasa así, ¿no? Como fregando en serio, jodiendo en serio. Sí. Te llegan unos estudiantes y preguntan, hey, ¿tienen algunos libros? Y ya vos ahí con fotocopias y todo, comenzaste como a ir armando algo, ¿no? Era que me invitaba una de las compañeras de la carrera, que ya era maestra, coincidí con grandes, he coincidido y todavía conservo una de las amistades más fuertes de mi vida, más sólidas, con Vilma Olivo, por ejemplo, que fue de mis compañeras de clase, pero en ese entonces otra compañera, Abigail Guerrero, ella daba clases y siempre motivaba a sus estudiantes, chicas todas, ¿verdad?, a escribir, a leer poesía. Ella misma pues también fue poeta, no sé qué ha sido de Abigail, pero ella escribió poesía durante mucho tiempo, cuentos, era muy buena cuentista, entonces convidaba eso a sus estudiantes y nos convidaba a Kenny Rodríguez y a mí a que apareciéramos de vez en cuando en su salón de clases. Ella preparaba todo y las chicas se nos acercaban y decían, no tiene, mire su poema, me gustó no tiene una copia que me dé, no tiene un libro, y no teníamos nada de eso. Llevábamos nuestros originales a leer, ¿no?
Y yo dije, bueno, yo sé un poquito de cómo se arman los libros, démosle. Le decía que ni hagamos libritos, se los dábamos pura a un color. fotocopia y grapitas. Doblábamos 2 hojas tamaño oficio, ¿verdad? Que nos daban los dobleces, y entonces le decía yo, la mitad para vos y la mitad para mí, considerando también todo, que yo lo hacía como con toda esa categoría del librito, ¿verdad? Pedía, recuerdo que quien fue muy generoso con nosotras fue Carlitos Párraga, el hermano de Aida Párraga. Él nos daba dibujos, le decía yo, mira, quiero un dibujo como para ponerlo en la carátula. Y él me decía, ¿cómo no? Con gusto, ¿verdad? Y yo le ponía los créditos al librito. Por allá andan los libritos, por ahí están, ahí los tengo, yo guardo todo. Entonces, con un dibujo de Carlos, después yo le pedí para uno personal, él hizo unos dibujos muy chulos, una silueta femenina, que digamos se parecían a mí, por decirlo así, ¿verdad? Nunca posé para él, pero él muy, muy lindo ahí, ¿verdad? Hizo unos bocetos muy chulos. Y los ponía yo en el libro y los armaba. Y yo buscaba, ya tenía yo mis redes de contacto, ¿verdad? Quién me podía refilar los libritos para que no los tuviésemos que cortar o con tijera, ¿verdad? O con una cuchilla, y que no se viera ese filo tan rómulo. Entonces, todo eso hacía yo allá en los 90. Oye, pero es que no había realmente un espacio, no había una editorial o alguien que... Ya no había editorial, no había posibilidades técnicas, económicas. Las grandes editoriales que estaban entonces, ¿verdad? Que eran 2 o 3, o sea, ni por cerca, la DPI muchísimo menos que nos fuera a hacer caso para nosotros llegar a plantearle una cuestión así, ¿verdad? Quizás en ese camino, y después apareció Otoniel, que él hacía muchas plaquetas, ¿verdad? Otoniel ha sido un gran divulgador de la literatura, de la poesía. Eso creo que es un trabajo que ha hecho por décadas. Él se ha dedicado siempre a hacer estos folletos, estas plaquetas para poder divulgar, ¿verdad? Entonces en algún momento creo que yo le pedí que nos hiciera una, ya ni me acuerdo si me la hizo, creo que no, pero yo también me puse a hacer estas cosas, porque está bien, es lo que te digo, había, como dicen, categoría, ¿verdad? Y nosotros éramos poetas que ganábamos Juegos Florales, pero en ese entonces tampoco era como, siento yo, ¿verdad? Que no era de todos, pero también no se podía divulgar como se divulga ahora a través de la impresión. Así que esa necesidad la cubrimos de alguna forma para poder cumplir, ¿verdad? Ese deseo, porque era más ese deseo del entusiasmo de quien nos escuchaba. También creo que lo hice para Poesía y Más, cuando me involucré con Poesía y Más. En algún momento hicimos un libro muy chulo que era el libro de los conjuros, que atendía al espectáculo de poesía bruja. Y sí, así, pura fotocopia con los papeles que yo podía conseguir. Si podías comprar ciertos papeles, circular unos papeles muy chulos que eran ecológicos, porque no estaban tan caros, digamos, te vendían los paquetes de 500 hojas. Yo decía, no, ya tenemos 500 libros, les decía yo. Todo lo demás lo fotocopiamos, y así hicimos. Así hice durante muchos años eso, pues, que pudiéramos decir los principios míos en la edición. ¿Y cuándo fue que dijiste, pues, no, hombre, ya basta de papelito, copias, quiero hacer algo más? Fíjate que no lo decidí yo como tal, ¿verdad? Decir, no, yo ya voy a dar este paso, sino que fue Carlos Clará, que yo le hice a él una plaqueta. Recuerdo que tenía que ir a un festival y me dice, no tengo. Y le digo, no, hombre, yo te lo hago, yo vivo empoderada. Entonces le hice la primera editora de yo fui la editora, ¿verdad? Sí, a Roberto Laínez le hicimos algo con Alquimia, hicimos una revista, conversábamos con Benjamín Palomo de cuando yo comencé a elaborar la revista que hicimos juntos contra el TIPAC, el grupo de música que él tiene y de investigación en el náhuatl. Entonces, no, hombre, yo le decía, no, hombre, y se puede, ¿verdad? Y ahí como fuera, engrapado, doblado, como fuera, yo conseguía que aquello por lo menos resolviera la necesidad de comunicación, ¿verdad? Y de eso, de compartir el conocimiento, la poesía, etcétera. Así que fue cuando Carlos dijo que él ya estaba en la DPI,
y que se dio cuenta él, aparte de todo lo que ya nos habíamos dado cuenta nosotros, quizá yo con menos conciencia, ¿verdad?, de cómo él lo hizo, que no nos iba a publicar la DPI nunca, que no íbamos a tener nunca una editorial que nos trajera títulos de otro lado, que fue como la idea inicial de Carlos con Índole, ¿verdad?, o que publicara las voces más recientes, que fue nuestra apuesta después con Índole, ¿verdad?, ya también con una cuestión más seria en cuanto a qué hacer con un libro de alguien, ¿verdad?, que no solo fuera armarle el librito, ¿verdad?, y publicárselo, sino que ya cuidarles sus textos, que creo que es a fin de cuentas lo que ya te diferencia entre andar haciendo pues estos folletitos, ¿no?, y dedicarte a la edición. Entonces fue con él, con Índole. También, ¿no? Cabal, es que está bien, ¿verdad? La idea de que editar es más allá de hacer una simple revisión ortográfica. La gente, bueno, o de diseñar. Un par de personas que creen que editar es simplemente, o sea, que te dicen vamos a editar tu libro, vamos a editar tu material, tu trabajo, tu proyecto, tu cuento, tu poema, lo que sea. Es simplemente hacer una revisión, no sé, de estilo y ya, o simplemente maquetar y ya, y nada más alejado. Sí, porque ni de estilo, fíjate, porque ya meterte, que es una de las grandes discusiones en edición, ¿verdad? ¿Qué es la revisión de estilo, ¿verdad? Porque está tu cuento, ¿verdad? Y que yo te diga, no, mira, ¿verdad?, ponerle esta frase, sí, eso hay que cuidarlo mucho, ¿verdad? Yo tengo que hablar con vos y decir que esta frase no funciona, ¿verdad? ¿Por qué va? Porque no tiene un buen ritmo, porque está mal construida. ¿Cuántas capas posibles, verdad? Y desde dónde yo voy a atacar, digamos, eso que no está funcionando para decirte hay que cambiarlo, y que lo va a cambiar sos vos. Yo cuando edito, y eso que podríamos colocar en lo de la edición de estilo, ¿verdad?, yo les digo, aquí esto no está bien, pero vaya usted y lo arregla. O sea, yo le podría decir, cambiémosle esta palabra, pero esa palabra es parte de su vocabulario. O si yo digo, elijamos esta palabra, ese es mi vocabulario. Yo por eso soy muy cuidadosa y disfruto muchísimo más en la parte literaria editar cuento y editar otro tipo de géneros que no sean la poesía, porque tampoco es que yo sienta que diga, ay, te voy a dar mi imaginario, ¿verdad?, si yo te doy un verso como solución. No, porque justamente más bien el problema es que ese es mi imaginario. Y no es que sea mejor o peor, es mi imaginario, mi ritmo, mi vocabulario, ¿verdad? Y el que lo debe resolver es, en este caso, el poeta, porque la palabra tan densa de la poesía, solo vos lo podés resolver como poeta. Con la narrativa yo te diría, bueno, mira, es que como que la idea es esta, ¿va? Entonces anda a resolvétela y me lo decís con tus palabras y va a funcionar. No va a funcionar porque lo que vamos a arreglar es que el verbo está en un tiempo que no funciona, que la perífrasis no está ayudando, que la colocación para de donde viene a lo que va no es lo mejor, etcétera, etcétera. Entonces esa parte es la que no siempre quizás la gente se atreve. Yo no tampoco quizás que pudiera sonar pedante si te digo que no está preparada, ¿verdad? Pero es que es una cosa sumamente delicada atreverte a decir esto debería estar de otra forma, para bien del libro, por supuesto. Eso es también lo que a veces la gente, o el autor, autoras, autores con quien uno trabaja, no siempre están dispuestos a comprender. Es decir, estoy yo acá para decirte cómo esto puede brillar más, ¿verdad? Porque para decirte que aquello no sirve está fácil, ¿verdad? Entonces no te edito nada, no imprimo ningún libro. Si yo me voy a poner lo contrario. Lo que pasa es que yo sé, ¿verdad? Y como vos no sabes, vas a disculpar, tu libro no funciona, ¿verdad? No, es todo lo contrario, es como yo hago para que tu texto... Es un diálogo, ¿no? Quede lo mejor posible, ¿verdad? Brille lo más que se puede. Es un diálogo, te decía yo. Exacto, siempre un diálogo. Para mí siempre un diálogo. Yo muy pocas veces tomo acción. O sea, acepto que me lo digan, que yo diga, mira, esto está muy fácil, porque no, siento que está muy bien como está, ¿verdad? Entonces no es necesario hacerle demasiado. Entonces te voy a poner esta sugerencia. Y las platicamos igual, ¿verdad? Eso no sé si te parece lo que yo puse, que siento que yo no estoy como interviniendo demasiado. Eso es a propósito de eso, ¿verdad? Que es hacer corrección de estilo, pero a lo que volvíamos, ¿verdad? Estamos hablando revuelto, pero tu premisa
O sea, a veces se cree que editar solamente es, veo que no tenga errores tu texto y lo voy a vaciar, ¿verdad? En una forma bonita, ¿verdad? Ya ves, no tan bonita, pero lo voy a poner, ¿verdad? A través de un programa, tristemente muchos a través del Word, triste aquello, ¿verdad? Porque el Word es el gran editor del texto, ¿verdad? Pero no es el programa para armar un libro. Pero a veces la gente cree que solo es eso, te corregí y te voy a armar un libro. Y te voy a poner una carátula bonita. O decime qué carátula querés, pues, ahí te la ponemos. El autor todopoderoso va a elegir desde la carátula hasta el color, hasta la tipografía. No, ¿verdad? O sea, para eso estamos los editores, para colaborar con esas cosas. Usted escriba, señor escritor, y sea lo mejor que pueda. O señor escritora, ¿verdad? Estoy traicionando con el género. Buenísimo. Y es que, bueno, es que también la cuestión del ego, yo creo que los autores deben tener cierta confianza en sus editores, y a partir del diálogo y del acompañamiento, los libros son un producto, ¿no? Al final de eso. Es correcto, sí. O sea, lo ideal es eso, que uno, que ambos, quienes estén involucrados en el libro en cuestión, como en asuntos internos, como te dicen, ¿verdad? Oficinas de asuntos internos, como dejan las armas, los egos afuera, ¿verdad? Y se trabaja sobre el bienestar del texto, el bienestar de ese libro en cierne, ¿verdad? Ese libro que estamos concibiendo, ¿verdad? Para que pronto se convierta en objeto hermoso a disposición de aquellos de quienes aman leer. ¿Y cómo es que saltas con Ojo de Cuervo? ¿Por qué Ojo de Cuervo y cómo surge Ojo de Cuervo? Creo que surge como un desborde de índole, no lo voy a negar, digamos, yo pues con índole sigo trabajando, seguimos el proyecto me gusta mucho. Yo al principio me involucré con índole más en la parte de corrección, de eso, solo auxiliar la corrección, hacer otras cosas. Carlos se encargaba de todo. Pronto ya me fui involucrando más y fui sugiriendo colecciones, así es como sale la colección de la casa, bueno, como un homenaje a todo el trabajo que Rafa hizo con ustedes, como una necesidad de que las voces de ustedes tuvieran un espacio, ¿verdad? En un momento en el que ya también era, por decirlo así, más fácil la divulgación del material, ¿verdad? Y que habían estado ustedes en un proceso largo, para muchos años. Si la casa de Rafa duró 8 años, ustedes en promedio habían estado 8 años con Rafa, ¿verdad? Unos más, unos menos, cada cual a su ritmo, pero todos habían tenido un proceso de trabajo con sus manuscritos de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces sentíamos que era necesario dejarlo registrado. Rafa mismo lo supo, las antologías antes de que él se fuera, él supo, queríamos hacer eso. Y eso fueron como las iniciativas con las que yo ya como que le di ese meandro, ¿verdad? Índole, para que nos dedicáramos más a la literatura de los contemporáneos jóvenes, a las voces recientes. Que índole se había dedicado mucho al tema de no ficción, con libros trascendentales como el mismo de Rafa, de Tiempos de Locura, porque esa es más la visión de Carlos también. Entonces, y que yo celebro porque también me encantan esos temas, pero por ejemplo, yo no tengo esa capacidad editorial que Carlos tiene para tomar un libro de no ficción con una vena histórica fuerte. Yo ahí no me atrevo a la edición que hace Carlos. Yo podré corregirlo, y si encuentro algo le diré, mira, aquí esto es así o esto es así, pero la responsabilidad que a mi juicio lleva un libro de no ficción, sobre todo cuando se refiere a una época contemporánea del pasado, de un pasado reciente que además pesa mucho en nuestro, todavía en un par de generaciones, casi 3, ¿verdad? Es delicado, entonces yo ahí no me meto. Entonces yo me fui metiendo más en la poesía, luego me fui involucrando más en la narrativa, porque también, y eso fue un poco un empujón que me dio Carlos en algún momento, ante la ausencia de Rafa, sabes que yo, o sea, de la tristeza me enfurecía, creo que así lo tengo que decir. Alguna vez cuando presentábamos libros,
una ocasión en el Centro Cultural de España, no recuerdo qué libro estábamos presentando, tuvimos un público muy bonito, muy variados, pues, nos pasó durante mucho tiempo también, hoy hasta podríamos hablar de qué pasa con el público. Se me acercó una señora con su hija, adolescente, o sea, muy jovencita la chica, creo, una adolescente, y me dice, usted sabe, me dice, mi hija le gusta escribir, usted sabe dónde podría ella ir para un taller, para que le revisaran, porque además ella escribe en inglés, ella asistía a una escuela bilingüe, ella escribe en inglés, entonces que le revisara. Y yo dije, pinche Rafa, como le decíamos a Rafa, pinche Rafa, ¿por qué te moriste? Es la única persona donde pudiera yo haber mandado a esta niña. Uh-huh. Entonces me quedé con ese vacío espantoso de decir, ¿quién? Y no porque yo crea o creyera en ese entonces que yo podía llenar un vacío como el de Rafa para el tema de los talleres, pero en un momento de discusión así que dijimos, ¿qué pasa? ¿Verdad? No hay talleres, no hay espacios, todos hemos soñado por la eternidad con la escuela de escritores, ¿verdad? Estuve, porque tuve ese privilegio de ser parte del equipo de las escuelas de jóvenes talento, ¿verdad? Y que yo estuve además en la coordinación académica de la escuela de jóvenes talento en letras, ¿verdad? Dije yo, hay tanto que se puede hacer, y yo ahí aprendí tanto, ¿verdad? De cómo intentar guiar a quien quisiera escribir, que dije, ok, me voy a lanzar, y así comencé yo a dar talleres ya de escritura creativa. Y dije, bueno, con lo poco que tengo, con lo poco que sé, pero con ese deseo de mostrar lo que sé, que yo sé, ahí voy. Y así es como he mantenido durante mucho tiempo. Yo he ido también de alguna forma como al estilo de Rafa, como por esas tandas, ¿verdad? Pero digamos que uno podía estar durante mucho tiempo, entonces coincidía con varios que llegaban, que desaparecían y todo. En mi caso yo agarro tandas. Entonces tengo un grupo y lo llevamos al límite, ¿verdad? Que yo ahí sí yo ya metí eso, que quizás con Rafa y por su tiempo y todo no se logró hacer, pero que este impulso de índole quizás fue lograr llevar hasta ahí, ¿verdad? Decir, bueno, ustedes chavos que creyeron tanto en esa premisa de Rafa, de trabajar el texto, de crearse en el oficio, de prepararse para un editor, ¿verdad? Que hasta que llega índole y les dice, ok, démosle, porque creemos que somos nosotros los únicos que los vamos a recibir como pensaba Rafa, ¿verdad? Coincidimos en el pensamiento. Entonces después con todo esto yo dije, bueno, en estos talleres yo voy a empujar a quienes estén y a quienes estén listos a que se lancen a publicar un primer texto. Y así es como yo también en el taller procuro que cuando ya está avanzado que quien comparta, ¿verdad?, en el taller sus textos y que tenga ya textos listos, ok, hagamos una antología de este taller, pero también los impulso después a no quedarnos solo en las antologías. Yo digo, no, ya no lo voy a hacer. Con un grupo les acabo de decir el año pasado, les digo, no voy a hacerles una antología más. Hoy quiero sus libros. Es decir, vayan a su oficio, vayan a sus textos, a los que no han terminado, a los que deben revisar. Y si de verdad les gusta escribir, allí. Yo también se les digo en los talleres, allí donde usted se divierte corrigiendo, donde no se aburre, donde puede estar sin prisa y sin ansiedad, ahí está su oficio. Porque eso es lo que usted disfruta. Y no tiene temor. ¿Cómo hace falta tiene eso? ¿Verdad? Sí, porque yo creo que la gente, y la ansiedad es que el mundo me conozca, ¿verdad? Ya lo voy a publicar. Y está bien, o sea, yo siento que sí, no, hay que publicar, pero yo recuerdo cuando uno llegaba a la casa del escritor con Rafael, la primera charla que te daba era que te daba una remachada, ¿verdad? O sea, lo primero que te preguntaba era eso, o sea, si querías escribir, ¿por qué escribías? Y si querías escribir para volverte famoso, te podías dedicar a cualquier otra cosa. Pero realmente, si querés escribir, pues escribí, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que se hacen en los talleres, dar ese como acompañamiento y pues prácticamente decirle a la gente, mira, cree en vos, ¿no? Cree en vos, dale, probá, seguir trabajando. Y al final es también una manera de acompañamiento y uno también tiene que irse creyendo para ir haciendo cosas.
yo creo que así ha pasado con estos talleres, ¿no? Por ejemplo, hablando de estas antologías que han salido, de los cuentos del sábado, y de todos estos que han salido. El territorio del ciprés, exacto, Eso, ¿verdad? Han sido tramas, que es la más reciente, ¿verdad? Ha sido todo producto de esos talleres, ¿verdad? Y como me perdí en la respuesta, ¿verdad? Darme cuenta de que había muy buenas plumas, gente trabajando en serio, gente buscándose, y que yo creo que una primera publicación siempre te ayuda a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Siempre está ese miedo, siempre está esa sensación de wow, ya tengo un libro, pero al mismo tiempo hay como un periodo de duelo. A mí me pasó con mi primera publicación ya en serio, por decirlo así, que fue Historia de los Espejos, ¿no? Yo sí, ahora estoy como en un duelo terrible conmigo misma, porque ¿qué sigue? ¿Qué debo hacer? El siguiente libro debe ser mejor de alguna manera, ¿verdad? No porque diga, ay, este es el mejor libro del mundo, no, debe ser mejor respecto de lo que yo he aprendido y he soltado en este libro anterior. Entonces es una cosa bien seria, a mi juicio. Entonces, darme cuenta de que había tanta cosa y que había muchísimas mujeres. El segundo índice, por ejemplo, que es un libro muy hermoso que hicimos con Índole, que la Biblia nos lo permitió, que lo hicimos en posición con Kalina, un intento de trabajar juntas las editoriales para ver si podíamos hacer este tipo de libros monumentales, ¿verdad? Nos permitió darnos cuenta de cuántas voces de mujeres había. Y decíamos, pucha, con Índole no nos gusta el privilegio de abrir la colección de dramaturgia que nació por un texto que también fue otra colección, ¿verdad? Pero que nació por un texto de Jennifer Valiente. Ah, ok. Es un texto muy hermoso, Santa María de la Espera, precioso, que yo dije, yo necesito este libro en la editorial, ¿verdad? O sea, es hermoso en todo sentido, porque es toda una representación de nuestra generación, ¿verdad? Y luego el privilegio que por ese libro que se acercara Víctor, ¿no? y nos ofreciera el trabajo de Jorgelina, ¿verdad? Que también nos abrió la posibilidad de ser la única editorial en el país que tiene una colección activa de dramaturgia. Somos los únicos que publicamos así dramaturgia. Entonces, todo eso, yo dije, de pronto, y fue para la pandemia, que teníamos otro libro, y dije, no, es que no, o sea, también es poner al límite a Índole y estar como una producción uno tras otro, y tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces dije, voy a hacer otro cauce que tenga sus propias dinámicas, y que la primera sea solo mujeres, o cosas solo de mujeres, porque antes de Ojo de Cuervo, en 2020, que nace a finales del año de la pandemia, del primer año de la pandemia, es el encuentro Ojo de Cuervo, que era otra idea también, hablando de mis meandros de ahí, anterior, que era enfocarnos en qué hacen las mujeres en Centroamérica, qué hacen en tantos géneros, qué hacen también en la edición, qué hacen también en la promoción cultural a través del libro, qué hacen del periodismo literario, o el periodismo tal vez no tan literario, pero que sí en su factura nos entregan voces particulares, como cronistas sobre todo. Y eso porque también era un deseo que atiende a otro meandro de la vida, que fue la creación de la Fundación Claribel Alegría, ¿verdad? Que le habíamos pedido nosotros permiso a Claribel, que fue nuestra diosa, nuestra matriarca, nuestra madrina, ¿verdad? Con Índole, que siempre creyó en nosotros, que siempre nos ayudó, que nos permitió sus libros y todas esas cosas. Pero yo decía, como que todo no cabe en un solo canasto. Y ahí siempre voy yo y digo, este canasto es para esto, este canasto es para lo otro. Entonces, y voy tratando de empujarlo, ¿verdad? En el camino tal vez algunos se me quedan vacíos ahí, se me corrompen, ¿verdad? Con el tiempo las cosas, o se disecan como un pan que dejas en una bolsa. Me gusta más esa imagen, ¿verdad? Que pensara que se pudra, porque no. O sea, que si te quedan como pan ahí, que a lo mejor después yo los convierto en migas, ¿no? para un budín, que creo que eso fue mucho de las cosas que en algún momento inicié y que han terminado en Ojo de Cuervo, han terminado el encuentro, Ojo de Cuervo, la editorial, Ojo de Cuervo,
que impulsa y que adopta a Rilke, fue una idea que es otra idea como la escuela de escritores, ¿verdad? Que no es del todo original, pero a fin de cuentas sí en su planteamiento original de Magda Zavala, y que nos lleva a hacer esta red, ¿verdad? Y en fin, todas esas cosas en las que yo me meto. Pero por sobre todas las cosas, los libros. A través del libro, digo yo. Porque el libro es, a fin de cuentas, lo que queda. Y para que sepan qué están escribiendo las mujeres en El Salvador, aquí, ahora, en la región, el libro, ¿no? Y porque los académicos, los investigadores, quienes se interesan por qué, quienes escriben en la región, el libro termina siendo el mejor de los cauces, ¿verdad? El mejor de las plataformas para enterarse, y así voy. Creo que así podría resumir cómo enredo todas esas cosas y cómo trato de navegar en todos los meandros de este río que soy yo. Entiendo que el Ojo de Cuervo es un verso, un poema de Claribel, ¿no? Es un poema hermosísimo, es un poema largo que en una de sus partes, si no me equivoco, en el libro de Claribel, en la parte 5 de ese poema, ella dice: soy el ojo de cuervo, y es una cuestión tremendamente fuerte, digamos, en la configuración de la voz y de la palabra de una mujer que escribió como escribió Claribel, porque te deja ver todo su tiempo desde una perspectiva histórica, política, de amor, por sobre todas las cosas, como siempre dijo ella, que fue, ¿verdad? El amor, la gran base de su poesía, ¿verdad? El gran impulso de su poesía. Es un libro que se llama Umbrales, que es de 1997, fíjate, ya para cerrar un siglo tan terrible, ¿verdad? En la contemporaneidad. Y entonces la parte 4, no mentira, la parte 8 es la que se llama Ojo de Cuervo. Y ahí ella declara, ¿verdad? Soy el... No te digo cómo es que lo dice, porque no quiero que quede mal, porque entonces ella se levanta de su tumba y me jala las patas. Soy el ojo del cuervo, el persistente ojo recorriendo fugitivos instantes de mi tiempo. Así empieza. Y va, es un poema largo, como te digo. Y va por todos los acontecimientos quizás más terribles que vivieron los humanos en el siglo pasado. Es muy chulo. Entonces, de ahí nace el bautizo del encuentro y de la editorial, porque a fin de cuentas también eso queremos ser, el insistente Ojo de Cuervo. ¿Y qué proyectos tiene ahorita Ojo de Cuervo? Entiendo que el primer libro de Ojo de Cuervo, por aquí lo tengo, fue el de Claudia Denise Navas, Criaturas de Polvo y Sal. Sí, Las Criaturas de Polvo y Sal, que es un libro muy hermoso, muy poético en lo que la poesía puede darle a la narrativa, porque estamos ante unos cuentos, a mi juicio, muy bien creados, muy bien cuidados por ella, porque ahí, es lo que te digo, que a veces también hay que cuidar, ¿va? No es que decir que como yo editora, ¿verdad? Entonces, no, o sea, son ustedes autores, ¿verdad? Que permiten la belleza de sus textos, esos textos de Claudia tan bellos, e igual así batallábamos, porque recuerdo que con un texto pasamos meses que yo no estaba satisfecha y decía, fíjate que yo creo que este texto todavía hay algo, pero no sé, y lo repasábamos, porque hicimos todo un trabajo de corrección juntas, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Claudia siempre me sorprendía cuando yo le decía, mira, fíjate que yo creo que aquí hay algo, y lo resolvía al día siguiente, ¿verdad? Y así íbamos, y de pronto, como te digo, fue un trabajo durante la pandemia, y con todo lo que de estrés tuvo la pandemia, fue también quizás algo muy, muy, muy bonito para ambas, de estar en esta comunión de su libro, y hasta que resolví, y le digo, yo creo que es un problema con el tiempo, le digo, ¿cuál es la historia? Y empezamos a buscar, ¿verdad? Sí. Y me dice, tienes razón. Mira, se fue, al siguiente día lo traía resuelto. Pero ahí estaba la espinita, ¿verdad? Entonces
fue un trabajo tan bonito que yo me sentí tan satisfecha de trabajar con ella que dije, sí, puedo seguir en esto, ¿verdad? Y para mí fue un voto de confianza de ella, entregarme de esa manera en que ella me ha entregado, porque lo sigue haciendo sus textos, ¿verdad? Y luego poder yo meterme en otros libros. Y pensé Ojo de Cuervo como una editorial que abarcara varios géneros. He pensado las colecciones, poco a poco las he ido abriendo. He tenido la oportunidad de ya trabajar libros particulares, es decir, que tal vez no son petición del editorial, que no, pero llegan a mí y yo digo, sí, esto es parte con lo que yo quiero trabajar. Quiero que las mujeres cuenten sus historias. He podido abrir algo que no sé todavía si es tan novedoso acá, pero yo creo que sí, ¿verdad? Esto que podríamos llamar una colección de memoria literaria de la autobiografía, ¿verdad? Del contarse a sí misma, de recuperar la memoria de las mujeres, que yo diría que es novedosa porque va más allá de la idea del testimonio que conocimos en los 80, ¿verdad? Porque el testimonio de alguna forma tenía una carga tremendamente política, ¿verdad? Y no es que esto no tenga una carga política, pero entendemos de qué manera en los 80 la carga fue política, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de historias absolutamente personales, claro, van a tener todo eso. Ya tengo una muy hermosa, ¿verdad? Que sí tiene todo eso de la carga política, diríamos, de tres generaciones de Nicaragua, pero luego estoy trabajando otra que es la de Maya América Cortés, una mujer que estuvo en la escena literaria en un momento de efervescencia, pero que se ve truncada su vida como escritora por todo lo que golpeó la guerra. Entonces ella ha trabajado por años sus memorias y me permitió acompañarla ya en un proceso de edición, y pronto va a salir ese libro que yo creo que como propuesta autoral es fundamental, ya, a mi juicio, para qué deben decir las mujeres o qué derecho tienen las mujeres a contarse, a decirse, a narrar desde su memoria, por ejemplo. Entonces, por ahí, estoy muy contenta con ese paso. Uy, qué brutal. Sí, buenísimo. Sí. ¿Y qué más planes tienen para el futuro con Historias de Cuervo? Pues quiero unas antologías, que ahí es donde siempre se complicaba, esos deseos de los editores, ¿verdad? Como dice, usted quiere una profesión en la que ganar dinero y vivir de ello, no se meta a editor, porque ya que te pagaron un libro, tal vez te encargo, muy bonito, muy chulo, que lo hiciste, y dijiste, uy, ya gané, lo invertí en otro libro. Entonces, desde hace muchos años, desafortunadamente murió nuestra gran editora, la gran señora de la edición, que fue doña Aida Flores Escalante. Yo ya le había pedido a ella sus haiku. Voy a recuperarlo, ¿verdad? No lo descarto. También había pedido otros haiku que terminaron siendo el primer lugar en uno de los premios que salió del proceso de taller, ¿verdad? De los talleres que yo doy para la biblioteca de la UCA, y que recibieron el primer premio de esos haiku de una chica que comenzaba a escribir y todo. Muy bonitos, muy hermosos a mi juicio, que van más allá de lo que el haiku te pone de premisa, ¿verdad? Hablando de esas cosas, pequeños, o sea, aparentemente pequeños logros, pero cosas que son un antes y un después. Otros, porque lo que yo quiero es ver quiénes han escrito haiku, sobre todo mujeres en el país. Entonces hacer una pequeña antología del haiku de mujeres. Ahí tengo esos materiales esperando el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer la antología. Y para el próximo año 2024, que es el centenario del nacimiento de Claribel, estoy preparando una nueva edición de una novela que me parece preciosa en todo sentido, que es Despierta mi bien despierta, que no tiene una edición vigente, ¿verdad? No está vigente. ¿De Claribel? Wow. En el mercado de Claribel Alegría. Novela muy bonita, con guiños a todo este juego del realismo mágico, pero con guiños al legado de Darío. No, una cosa preciosa. Entonces, estoy en eso. Tengo el material, digamos, he recuperado de una
de una edición de Educaditores el manuscrito, ¿verdad? Para comenzar a editarlo yo, es decir, ya limpiarlo, ahí la edición no va a ser que ya no se puede tocar, ¿verdad? Sino que solamente que no lleve errores, que todo esté bonito, ¿verdad? Y eso son las cosillas que tenemos, y a ver si podemos hacer el Ojo de Cuervo pronto, el encuentro, para siempre hablar con otras escritoras de la región y compartir las cosas chulas que están haciendo las mujeres, porque te digo, es asombroso, ¿verdad? Y no es que hayamos comenzado a hacerlo, ¿verdad? Es que de siempre, pero ahora tienen más espacio para poder también jugar e imaginar y darnos cosas más allá de lo que de urgente tuvo la escritura de mujeres el siglo pasado, legítimo también, por supuesto, pero la urgencia de la recuperación del cuerpo, la urgencia de colocar los temas domésticos, ¿verdad? La maternidad, nuestros propios fluidos, ¿verdad? La menstruación, todas estas cosas que están en la poesía, ¿verdad? De manera declarada o de manera simbólica, pero que ahora hay otras búsquedas también que están permitiendo que lo que escriben las mujeres sea sorprendente. Enhorabuena, Susana, y espero que les salga, o sea, todos estos premios, todos estos actividades que estás planeando, pues que salgan súper bien. Y ya lo platicábamos también afuera de micrófonos, hay bastante efervescencia, hay cada vez más lugares, más espacios, revistas físicas, digitales, y bueno, enhorabuena si este podcast llega también a contribuir un poco a divulgar esas ideas, esos proyectos, esas iniciativas, pues aquí estamos, vos. De verdad que me alegro un montón y yo solo espero cosas buenas, de verdad. Sí, voy a aprovechar de veras con la divulgación del podcast. Otra de las cosas que quizás muy pocas veces nos hemos atrevido también, y es al tema, si lo queremos poner en esas categorías económicas bonitas, ¿verdad? Las economías naranjas, que no hay presupuestos. Nosotros no tenemos presupuestos, nunca hemos tenido presupuestos, hemos tenido subvenciones, ayudas, generalmente el Centro Cultural de España, que ha sido muy generoso con nuestros proyectos de acuerparlo, ¿verdad? Con índole. Hemos tenido varios libros que han sido financiados pues, por el Centro Cultural de España para la producción, es decir, para la impresión, ¿verdad? Pero que ya es un tremendo alivio para las editoriales, porque eso es lo que nunca tenemos. Entonces, eso, que se atrevan a los donativos, a padrinar, a sentirse que si yo busco una inversión, ¿por qué no hacerlo en esto, verdad? ¿Por qué no permitir que un libro, y sobre todo un libro escrito por una mujer, salga a la luz y tenga toda la categoría de una publicación a la altura de quienes aman la lectura, y que eso pueda tener cauces, ¿verdad? Y que haya fondos para poder acompañar proyectos así, porque eso es a fin de cuentas lo que también nos detiene a veces con las editoriales, ¿verdad? Las editoriales no tienen presupuesto, peor las editoriales independientes. Trabajamos a partir de lo que nos puede generar un libro que se venda, los autores que contribuyen con sus propios libros, las autoras han contribuido con sus propios dineros para tener sus libros con nosotros, con Ojo de Cuervo, el trabajo infinito y por sobre todas las cosas que no me quisiera ir sin agradecer, ¿verdad? La diseñadora Jimena Pons Gandini, una tremenda diseñadora guatemalteca que nos dio todas las posibilidades. Un saludo para Jimena. Fantástica esa mujer, una diosa, le digo yo, ¿verdad? Le agradezco infinitamente a Victoria García Yoli, que nos permitió tener una tipografía coqueta, bonita, ¿verdad? Legible, absolutamente legible, hermosa, y a Carmen Elena Trigueros que nos permitió su parte de sus ilustraciones para hacer esta coquetería, que para mí es la coquetería de las carátulas que tienen una impresión en el retiro, ¿verdad? Y una cosa bonita. Y ya ha habido ilustraciones ad hoc, ¿verdad? Para los libros, luego otras personas que se han ofrecido a darme ilustraciones, otras que nos han dado ilustraciones, pintura, y así todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso es dinero, pero como editorial siempre estamos como gestionando
hermanarnos, acuerparnos, intercambiar, ¿verdad? Darnos el trabajo, ¿verdad? Para poder tener un libro hermoso, ¿verdad? Pero la impresión siempre es un reto y ahí es donde todavía seguimos buscando, pero ahí vamos, siempre encontramos generalmente. Chivo, Susana. Antes de despedir el programa, me encantaría que recomendaras 2 libros. O es algo así como, pues, se quedan, quien nos está escuchando, bueno, nada más bonito que recomendar un libro, ¿verdad? ¿Qué par de libros nos recomendarías vos? Ay, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Los del editorial. Recomiendo Todo personal de Yurina Melara, que es una novela negra, aunque habrá que discutir el final, siempre estamos ahí, no es que voy a hacer spoiler ni nada de eso, sino que por el tema de aquello de que uno siempre está queriéndole poner etiqueta a las cosas, pero es una novela tan chévere, escrita por una mujer, es una novela que tiene de detectivesca, ¿verdad? Que tiene también de realidad nacional, por decirlo así, aunque todo es ficción, ¿verdad? Pero que, sobre todo que tiene ese aquí y ahora, que uno diría, sí, me siento en El Salvador, ¿verdad? Entiendo que es El Salvador y que es una historia que pudo haber pasado en El Salvador, ¿verdad? Pudiera pasar en El Salvador, y que Yurina se ha esmerado mucho, ¿verdad? Y tenemos muy pocas novelistas, y muy pocas novelistas, además, con esta línea, ¿verdad? Así que ese es quizás el libro. Y luego otro muy bonito de poesía testimonial, que me lo permitió para una 3ª edición ya del libro, pero para circulación aquí en Centroamérica, en El Salvador, es Llorar como la lluvia de Chari Gumeta, esta poeta chiapaneca, más centroamericana que nosotros, ¿verdad? Más salvadoreña que las pupusas, porque ama nuestro país, siempre nos visita. Y ese libro es un libro que creo que nos pone, y no porque la poesía tenga ese fin, pero sí nos pone a dialogar con lo duro que es ser mujer, aquí y ahora. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Nos quedan esas recomendaciones y buscarlas en Ojo de Cuervo. Sí, tenemos muy hermosos libros en Ojo de Cuervo. También está Él, de Georgina Vanegas, El invierno soy yo, de Sandra Aguilar. Están vigentes, de que ustedes pueden encontrar en los puntos de venta. Está también Éter, de Nancy Gutiérrez, y ya, son nombres que conocen bien y que quienes hayan conocido y sepan de la historia de la casa del escritor ya saben de dónde salen, ¿verdad? Pero es ineludible el material de ustedes, ¿verdad? Vos no y estás, muy buen material. Discriminamos y solo niñas, pero te tenemos en índole, así que ahí estás también. Pero o sea, que otras editoriales en Centroamérica que publiquen exclusivamente mujeres, yo creo que ninguna. En Centroamérica, yo no sé si Venus Ichel en Honduras solo tiene mujeres, fíjate. Ella, sí. Editorial, que es Ichel, si no me equivoco, su editorial. Sí. No sé si solo tiene mujeres, pero sé que ha publicado a mujeres, pero de ahí creo que no. Y ya tenemos más de 10 títulos, así que ya es una cuestión sistematizada, y así lo ha estado desde siempre, desde el inicio de Ojo de Cuervo. Trabajamos, y digo en conjunto porque yo pregunté a otros, luego mi consejo editorial, por así decirlo, María Cristina Orantes, Tania Pleites, que son mis lectoras, ¿verdad? Quienes acudo siempre que tengo un original, ¿verdad? Que me encanta recibir su retroalimentación, ¿verdad? Y también para narrativa, en ocasiones he pedido siempre la lectura de Mr. Funchal, ¿verdad? Son escritoras, académicas, además también Tania, y se planificó, ¿verdad? Yo pedí el consejo de Tania por sobre todas las cosas, ¿verdad? Para decirle, mira, lo pienso así, creo que estas cosas hay, porque sé que hay, le dije, creo que debería tener Ojo de Cuervo estas colecciones. Y ahí están, son como 10 colecciones, imagínate, y ahí voy llenando, ya creo que ahí llené 5, 6. Bueno, Susana, mira, le hemos pasado chidísimo, ya nos echamos casi.
55 minutos, pero si ha sido, no lo he sentido. Ay, gracias. Bueno, entonces estamos ahí pendientes para cualquier cosa y espero que no sea la última vez que platiquemos acá hoy. Así es, aquí estoy siempre con mucho gusto y felicidades por este espacio. Es también sumamente importante para toda la dinámica, ¿verdad? Poder conversar, poder dejar las ideas ahí para que otra gente las discuta, que interactuemos, que sorprendamos ahí con nuevas cosas, ¿verdad? A partir de lo que ya existe. Sí, vos. Un abrazo, Susana. Gracias, igual para vos. Salud.